Hermanos, estos son buenos tiempos. Estos son específicamente buenos tiempos para meditar y pensar en la historia que vamos a ver en el día de hoy. Quiero también decirles que una buena forma de fijar conceptos es relacionándolos a historias. ¿Por qué? Porque de esa forma los conceptos se asimilan mucho mejor. Las historias engendran emociones y la emoción más información es memoria a largo plazo. Así que el Señor tiene esta forma de enseñar a través de su palabra por medio de historias, repito, para que se fijen mejor los conceptos. Nosotros estamos ahora, para ubicarnos en qué momento estamos leyendo esto, estamos en esta zona intermedia entre fiestas, en este limbo entre Navidad y Año Nuevo. Algunos apenas están recuperándose del banquete o de la comilona de la Navidad y creo que dentro de 2 días más vamos a volver a tener otro gran banquete. Estamos todavía en ese tiempo de saturación de todo. Este tiempo hace que la atmósfera en la ciudad cambie, la gente está distinta, todo está cambiado. El tránsito está un poco más loco de lo común. Se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Los centros comerciales explotan con carteles de ofertas por todas partes. Circula la gente de aquí para allá, hay adornos por todos lados, hay encuentros con parientes que inclusive los vemos solamente una vez al año y algunos viven lejos, otros viven cerca, pero este tiempo propicia el reencuentro con nuestros parientes. En el ámbito empresarial, en las empresas, están las cenas. Esta es la temporada de cenas, ya sea de fin de año o de fin de siglo. Se hacen los proyectos para alcanzar las metas del año que viene, se trazan objetivos y se hacen planes de trabajo. El coaching está a flor de piel. El tú lo puedes, campeón, ve por tus sueños. Este es su nicho esta temporada. En las iglesias también la atmósfera cambia. La concurrencia por lo general sube. Se anuncian los especiales de Navidad, de fin de año, los pesebres vivientes. Se hacen servicios de acciones de gracias. También servicios para peticionar por el año que viene y la gente trae sus metas, sus propósitos y los entregan al Señor para que Él se los conceda. Y no estoy diciendo que esto esté mal si se lo hace en un sentido prudente, ¿verdad? Pero algunos se exageran con estas cosas. Pero esta es la atmósfera en este momento. Y estamos en la semana entre estas dos fiestas que ponen esto en auge. Les repito una vez más, estos son buenos tiempos para meditar en la narración que nos toca en el día de hoy, que se encuentra en la segunda parte de Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan en sí tiene como objetivo guiar a la fe al incrédulo, al no creyente. Es uno de los objetivos principales del Evangelio de Juan, ampliamente. Y obviamente tiene como objetivo también fortalecer la fe del creyente. Juan mismo escribió en Juan 20:31 lo siguiente, hablándonos del propósito del Evangelio que él escribió. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Él escribió ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la idea principal de Juan es mostrarnos quién es Jesús. Y Juan a lo largo de su evangelio lo hace con hechos y palabras que demandan un veredicto por parte de aquel que está siendo expuesto a estas verdades. Juan no te deja en un punto medio. Juan con lo que te expone te exige que te pronuncies. ¿Lo creo o no lo creo? Juan también nos narra las distintas reacciones que tuvieron las personas de aquella época al encontrarse ante el Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar, vamos a meditar
en una de esas reacciones. Y repito por tercera vez, es un buen tiempo para meditar en esta historia. Hoy vamos a centrarnos en Juan capítulo 6, ya dijimos del 22 al 35, pero es muy importante entender de que Juan capítulo 6 es una narración completa que contiene una enorme verdad espiritual, y es que Jesús es el verdadero pan de vida. Juan 6 se trata de eso. Jesús es el verdadero pan de vida, no hay otro, no hay otro. También podríamos decir que Juan capítulo 6 inicia con uno de los milagros más populares de toda la Biblia, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No falta esa escena en la típica película que se transmite en Semana Santa. No falta. Según Juan capítulo 6, versículo 11, dice que cada uno tomó, la palabra es cuanto quería, y aún así sobró más de lo que había al inicio. ¿Y cómo no va a ser popular un milagro así? ¿A quién no le gustaría ir a un lugar y comer gratuitamente o solo por gracia hasta no dar más? ¿A quién no le gustaría eso? Y si no, miren en las bodas cuando se anuncia que el buffet está abierto. Y la gente se transforma, no importa de clase alta, media, baja. El buffet tiene ese poder. O pata la mundo, como se dice, y vamos todos al buffet. ¿Cómo no va a ser popular un milagro así? Cada uno comió cuanto quiso. El milagro de la multiplicación de los alimentos, de estos alimentos, causó furor en la multitud. Y lo que vamos a estudiar en el día de hoy, les repito una vez más, es esto. Y lo que ocurrió, lo que vamos a estudiar hoy es lo que ocurrió al día siguiente. Es decir, lo que pasó después de este día de mucho gozo y abundancia, donde todo el mundo estuvo feliz porque todo el mundo comió y sobró y querer más, ya no puedo más. Vamos a ver lo que pasó al día siguiente. Esta sería como lo que pasa después de un gran final feliz. Y por cuarta vez ya, este es un buen momento para pensar, para meditar en este pasaje. El motivo por el cual Jesús hacía milagros, mis queridos hermanos, no era simplemente para hacer una demostración de poder. No es que Jesús hacía un milagro y decía, miren quién soy, alábenme. Él hacía milagros, Él mostraba su poder, porque con cada milagro venía una enseñanza espiritual que Él quería transmitir a aquellos que estaban presenciando ese milagro. El observador, el que estaba mirando lo que estaba ocurriendo, no debía simplemente quedarse con lo que estaba viendo en ese momento, con eso sobrenatural que estaba viendo, sino que debía de entender que había algo más detrás de eso y que ese hecho increíble estaba apuntando hacia algo más. Juan 6, ya lo dijimos, comienza con la multiplicación de los panes y peces, pero sigue con otro milagro, sigue con Jesús andando, Jesús caminando sobre las aguas, Jesús anda sobre el mar. Pero Juan no da muchos detalles sobre este milagro, sobre este segundo milagro de Juan 6, en comparación a los demás evangelistas, porque Juan no quiere, no pretende que perdamos el foco de lo que él quiere transmitirnos en esta porción. Así que lo que encontramos en Juan, de los versos 25 y se va hasta el 58, es la revelación del significado del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Por razones de tiempo vamos a ir hasta el 31, donde está la idea central, y creo que los demás pasajes se ameritan más tiempo. Así que vamos a dividir esta porción del 22 al 35 en tres puntos. Primer punto, Jesús confronta a los falsos seguidores.
Segundo punto, los falsos seguidores cuestionan a Jesús. Y tercer punto, Jesús les da una respuesta final, la respuesta final de Jesús para esta turba. Y vamos al primer punto, la confrontación. Recuerden siempre, este es el día después del milagro, el día después del día de gozo. Jesús confronta a los falsos seguidores. Nos dice Juan Juan 6, versículo 22, dice el versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Con la frase el día siguiente, Juan mismo nos está diciendo que esto ocurrió obviamente al día siguiente del milagro de la multiplicación. Juan nos dice, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Juan está situando a la gente que presenció el milagro de la multiplicación de los panes y peces al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque en ese momento ya Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar durante la noche. Así que ya no están en el mismo punto. Aquí estaban todos y que durante la noche Jesús y sus discípulos cruzaron el mar. Así que dice Juan ahora, la gente que estaba del otro lado. Ya no estaban juntos. La gente que presenció el milagro de la multiplicación fue despedida por Jesús, pero esta gente no regresaron a sus casas, sino que se habían quedado a pasar la noche en el lugar. Vayan construyendo la escena en sus mentes para que el concepto se fije. Ahora, toda esta gente que se había percatado de algo, ¿de qué cosa? Que en el lugar había solo una barca y esta, al momento de salir, en ella solamente habían entrado los discípulos. Solamente habían entrado los discípulos. La barca salió y Jesús no estaba ahí. Dice Juan, Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Para esta multitud, esto significaba solo una cosa. Jesús seguía en la zona, Jesús seguía en el lugar. Jesús había subido al monte a orar y según Mateo 14, 22, Él había enviado a sus discípulos solos. Les dijo, vayan ustedes solos. Toda esta gente empezó a buscar a Jesús al día siguiente, enloquecidos, eufóricos. Ahora, imagínense esto, los miles de la multiplicación de los panes y de los peces, estos eufóricos, miles que querían hacer a Jesús rey, buscando a Jesús por todas partes. Imagínense, de aquí por allá, ¿dónde está Jesús? Buscando a Jesús. Obviamente a ninguno se le había ocurrido que Jesús había cruzado el mar caminando. ¿Y si se fue caminando por el agua? Eso no le habrá pasado por la mente a absolutamente nadie. Pero es lo que pasó. Juan 16 al 20. Al final, al percatarse toda esta multitud que Jesús no estaba por esa zona, decidieron cruzar el mar. Y Juan nos narra lo siguiente en el verso 23 y 24. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Había una sola barca, ya vinieron más barcas. Dice el texto, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, que es el título de la prédica del día de hoy. Se llama Buscando a Jesús, este sermón. La gente fue buscando a Jesús. Y una vez más, les pido que vayan imaginándose la escena. Miles subiendo a estas barcas, a estos taxis acuáticos, cruzando el mar, con el motivo de buscar a Jesús. Finalmente se da el encuentro entre Jesús y esta multitud que lo buscaba. Y dice el verso 25,
hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense, miles, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Había una barca, ¿cómo lo hiciste? Ahora, Jesús pudo haber hecho esto. Miren, Él pudo haber hecho esto. Él pudo haber respondido a la pregunta que le hicieron. Les pudo haber dicho: vine caminando sobre las aguas. ¿Y se imaginan lo que hubiese sido eso? Ya ellos eufóricos por el pan y que aún a eso les diga: yo vine caminando sobre las aguas. Se volvían locos. Sí, este es nuestro rey. Él es. Recuerden que esta es la misma multitud de Juan 14, de Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Estos son los que decían: este es el profeta que había de venir, este es el rey. Y querían apoderarse por la fuerza de Jesús para entronizarlo. Pero aquí se registra la severa reprensión que el Señor les hace. Repito, en el versículo 26 se registra la muy severa reprensión que el Señor Jesucristo les hace. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Están viendo esto, mis hermanos? El verso 26 es como aquella aguja que explota el globo de toda su euforia de Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. ¡Pum! Cualquier asesor de imagen político o de imagen pública le diría a Jesús: Jesús, así no. Jesús, esta es tu gente, te claman, te están buscando, Jesús. Te están buscando. No, Jesús. Un poco más diplomático, un poco más. Va a bajar tu popularidad, Jesús. ¿Cómo vas a responderle así? Miren, mira todo el esfuerzo que hicieron. Pagaron el taxi, porque eso se cobra. El taxi acuático, cruzaron el mar, te están buscando. No, toda la mañana estuvieron y le decís semejante cosa. Pero Jesús no estaba dispuesto a negociar con esta multitud por más que ellos estuvieran clamando por Él, eufóricos. Alguien podría decir: pero ellos estaban buscando a Jesús. Pastor, pero esta gente estaba buscando a Jesús. ¿Acaso no es lo que todos queremos ver? A miles clamando su nombre y buscándole. ¿Acaso no es lo que todos queremos ver? ¿Pueden hacer así, por favor? ¿Sí? ¿Quieren ver eso? Por favor, vamos. ¿Quiere salir? ¿Verdad que sí? Todos queremos ver eso. Todos queremos ver a miles clamando su nombre. Estadios llenos con gente que diga Jesús y así, ¿verdad? Jesús. Queremos ver eso, ¿verdad? Bueno, eso estaba pasando acá. Eran miles, hermano, eran miles. 5,000 sin contar mujeres y niños. Miles clamando por Jesús, buscándolo. ¿No es acaso eso lo que tanto queremos ver? Y la respuesta es sí. Todos anhelamos ver a miles, a millares, clamando y buscando a Jesús. Pero el motivo por el cual Jesús confronta a toda esta multitud es porque ellos no lo estaban buscando por las razones correctas. Jesús les dice, en palabras más sencillas: ustedes me buscan no porque han visto las señales. Y alguien podría decir: ¿cómo que no vieron las señales? Todas estas personas vieron las señales que Él hacía, vieron cómo Él sanaba enfermos. Juan 6, miren, Juan 6:2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales en los enfermos.
cómo que no veían las señales? Acabaron de ver cómo multiplicó los alimentos, pero lo que Jesús les quiere decir es que si bien estas personas vieron los milagros, señales, no vieron hacia dónde estas señales apuntaban, y es a que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el reconciliador, el Rey. No un rey de un reino terrenal y materialista, sino un rey de un reino mucho más sublime del que ellos podían imaginar. Ellos no vieron esto. Jesús les dice, ustedes me buscan simplemente porque comieron el pan y se saciaron. En otras palabras, ustedes me buscan porque les he llenado el estómago y quieren que lo siga haciendo. Son palabras duras, ¿eh? Ellos querían un rey terrenal, un caudillo político que pelee por sus causas personales. Ellos querían alguien a quien acudir para que éste cumpla sus necesidades aquí y ahora. Ellos solo querían al Jesús de los milagros, al Jesús de la prosperidad, al Jesús que llena estómagos. Ellos solo querían a ese Jesús. Ellos querían entronizar a este Jesús en sus vidas, pero el verdadero Jesús huye de aquellos que solo lo buscan por estas razones. Amén. Repito esa frase. Pero el Jesús verdadero huye de aquellas personas que solo lo buscan por estas razones. Ahora traigamos esto aquí y ahora. Vamos a bajar un poquito esta historia. No es, hermanos, no es esto lo que muchos están haciendo ahora. Y especialmente en estos tiempos. Buscar al Jesús del plan maravilloso para tu vida, al que cumple sueños, al que quiere verte próspero y sano como una señal de espiritualidad. Díganme, ¿no vemos hoy a las mega iglesias con miles de personas coreando el nombre de Jesús, pidiendo su favor? Muchos de ellos con ofrendas de dinero para pactar intercambio de bendiciones. ¿No es eso lo que vemos ahora? El 0 kilómetro, el 0 kilómetro, el 0 kilómetro, la empresa, el sueño. ¿No vemos eso? Y la gente eufórica. Y el baterista ahí. Y el de la guitarra y el humo y las luces. ¿No estamos viendo eso ahora? Y no importa qué taxi acuático hay que tomar, vamos a ese Jesús. ¿No es eso lo que se ve ahora? Muchas de estas personas que van a estos cultos ni siquiera aparecen el resto del año, pero aparecen en los servicios especiales para pedir a Dios por sus proyectos y planes. No solo esto, sino que viven vidas que no reflejan que Jesús realmente es el Señor de sus vidas. Pero cuando hay una necesidad o petición que hacer, entonces sí, Jesús es el Rey. Es la turba de Juan 6. Es como si dijeran, Señor, cúmpleme lo que te pido, aunque yo no estoy tan dispuesto a cumplir lo que me pides. Jesús, a través de su palabra, le dice a esta clase de seguidores, ustedes no me buscan por quien yo soy realmente, ustedes solo me buscan por beneficio propio. Y está aquí en Juan 6. Y se aleja. Pastor, es fin de año, una prédica más motivadora, algo más de que somos campeón y todo lo podemos, de un plancito maravilloso que puede venir, algo, un poquito más.
Queremos salir en júbilo. Y saben que creo, hermanos, creo que como juicio a esta clase de seguidores, Dios los entrega a la peor clase de calamidad. Los entrega a falsos maestros que sí les ofrecen a estos falsos cristos. Mateo 24, 24. Vengan, vengan. Aquí tenemos un Jesús que llena vientre sin importar a quién. Obviamente así no lo dicen, pero uso el absurdo pedagógicamente. Como parte de esta confrontación inicial, responde a esta multitud con palabras que también son para esta clase de falsos seguidores, o también podríamos decir de falsos buscadores, que los hay y los habrá hasta que el Señor venga por lo suyo. Estas palabras están en el verso 27, la segunda parte de esta confrontación, y dice así: trabajad, dice Jesús, trabajen, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y hermanos, se podría decir de que este es un dicho velado. Esto es algo que simplemente no tuvo el menor sentido para esta clase de seguidores. Ellos no entendieron absolutamente nada. De hecho, que en el judaísmo este tipo de frase se conoce como mashal, que significa una frase con un enigma, que no es claro a simple vista. Pero Jesús básicamente quiso decirles lo siguiente: trabajad, no por la comida que perece. Significa, no se afanen por lo material, por las cosas de este mundo, como si ellas tuvieran la capacidad de llenar el vacío que tienen en sus corazones. Dense cuenta que todo lo de este mundo perece y no tiene un valor permanente. No por la comida que perece. Segundo, trabajad sino por la comida que a vida eterna permanece. En lugar de afanarse por los bienes de este mundo, busquen aquellas cosas que son eternas y que trascienden lo temporal. Y tercero, este tipo de cosas solo el Hijo de Dios les puede dar. Por eso dice, la cual el Hijo de Dios os dará. Y esto es si lo buscan por quién Él es y no por lo que Él puede darles temporalmente. Y cuarto, esto es así porque a este señaló el Padre. Esto significa porque para esto lo envió el Padre, para dar vida y ser el camino de reconciliación entre Dios y los hombres. Ellos no entendieron absolutamente nada. La multitud que no comprendió absolutamente nada al escuchar la palabra trabajar, lo interpretaron literal, como si había algo que ellos tenían que hacer, alguna obra de la ley que tenían que cumplir para así ganarse un lugar en el cielo. Entonces dice el verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se podría decir que preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para cumplir lo que Dios exige y así recibir este pan del que estás hablando? ¿Qué tengo que hacer? La pregunta tiene que ver con obras y méritos, y esto nos muestra que ellos no tenían la menor idea de lo que era la gracia. La obra de Dios que Dios pide, hermanos, es que crean. Pero al final, obviamente, esta es una obra absolutamente suya. Dice el verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Él les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta multitud no solo no podía creer, sino que tampoco quería hacerlo. Y a continuación, hermanos, vamos a ver
la manera en que ellos reaccionan. Vamos a ver la reacción que estas personas tienen y es la manera en la que reaccionan aquellos que son confrontados por seguir falsamente a Jesucristo. Miren cómo a partir del verso 30 la actitud de ellos va a cambiar y van a empezar a ponerse hostiles. Y esto nos lleva al segundo punto. Los falsos seguidores cuestionan a Jesús. Vamos a llamarle a esto el cuestionamiento. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y la pregunta es, la gran pregunta aquí es, ¿dónde está ahora los que clamaban rey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, aquí ellos están demostrando quiénes eran realmente y qué había en sus corazones. Esta es la reacción de aquella persona en tinieblas que se ofende cuando no recibe lo que esperaba. Es increíble que a pesar de los milagros que habían visto apenas el día anterior, después de ser confrontados, ahora dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces tú? Y sí, hermanos, es la misma multitud. Parecería que estamos hablando de otro grupo de personas. Parecería que son otras personas, pero es la misma multitud. Siguen siendo las mismas personas, solo que ahora estamos viendo lo que realmente había en sus corazones, quiénes realmente eran. Yo he visto esto muchísimas veces. Cómo reacciona el falso seguidor cuando Dios no le cumple lo que pide. Esto es pastoralmente es tan vivo para nosotros, tan real. Estas personas lo que básicamente estaban haciendo era pedirle a Jesús como sus credenciales por lo que había dicho en el verso 29, porque había afirmado ser el enviado de Dios. Y vieron cómo ellos mismos estaban demostrando que realmente no vieron las señales, vieron pero no vieron. Ellos solo vieron lo externo y no hacia dónde eso apuntaba. Y hermanos, no importa qué tantas señales vea una persona con un corazón incrédulo, en el fondo va a seguir siendo incrédulo. Cuando Jesús toca un corazón y lo regenera, ese corazón no tiene necesidad de señales. Ese corazón cree. Después de que Jesús les demanda que crean, ellos en lugar de contestar en humillación y rendición, demandan más señales. Esto es claro por lo que dicen en el verso 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que ellos estaban haciendo referencia, se referenciaban a Moisés y a la historia del Éxodo 16, cuando Dios hizo llover maná del cielo. Es importante que puedan percibir la actitud de estas palabras, en estas palabras. Es básicamente como si fuera que ellos le estuvieran diciendo a Jesús, bueno, lo de ayer estuvo muy bueno, todos lo vimos, todos comimos, pero como hicieron nuestros padres, recibieron el pan 40 años. ¿Qué obra o señal haces tú para que creamos? ¿Se dan cuenta de la comparativa? Moisés 40 años, lo tuyo fue ayer y estuvo bien. Pero ¿qué haces tú para que veamos y creamos? Y aquí está una vez más esta multitud tratando de sacar provecho. Ellos querían quedarse ahí y que Jesús día tras día los esté alimentando, cumpliendo sus deseos, sus necesidades,
alimentándolos y que cada uno coma cuanto quería. Y todos estarían felices diciendo, sí, este es nuestro rey, con minúscula, nuestro rey. Pero Jesús no estaba dispuesto a cumplir los caprichos de esta turba incrédula, porque estaba a punto de convertirse en turba. Y esto nos lleva al tercer punto. Ya vimos la confrontación, Jesús confronta a los falsos seguidores. Ya vimos el cuestionamiento de los falsos seguidores. Y ahora vemos la respuesta final, versos 32 al 35. Repito lo del inicio, la respuesta final abarca mucho más, pero vamos hasta el 35 por razones de tiempo. Dicen los versos 32 y 33. Versos 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y uno diría, esto parece ya claro, pero primero vamos a ir a un primer punto en esta parte. Primeramente Jesús les aclara que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Y esto es verdad, ya que Moisés era solo un instrumento en las manos de Dios. Fue Dios el que proveyó el maná en el desierto para Israel. Segundo, aquel maná que cayó del cielo no era el verdadero pan del cielo. Jesús les está diciendo que el verdadero pan del cielo era el que Dios les estaba proveyendo ahora y lo tenían enfrente. Aquel pan que Dios proveyó en el desierto era una representación de lo que Dios proveería para salvar a su pueblo. El maná, caído del cielo en el desierto, simbolizaba la venida de Cristo, quien es el verdadero pan del cielo. El pan temporal, el común y corriente, la comida común y corriente, solo da vida física. Obviamente sin ella moriríamos y necesitamos consumirla una y otra vez para seguir viviendo. Pero el pan del cielo, según el verso 33, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y este es Jesús. Y solo en Jesús hay vida espiritual. Solo en Él. El maná en el desierto era solo para Israel, para que vean el poder y la amplitud del verdadero pan de vida, que es mucho mayor. El maná del cielo era solo para Israel, pero el verdadero pan del cielo es para todo aquel que crea, sea judío o no judío, entonces es para el mundo entero. Da vida al mundo. Verso 34, le dijeron, otra vez esta multitud, danos siempre este pan, Señor. Ellos, una vez más, ellos seguían sin entender lo que Jesús les estaba diciendo. Estaban completamente ciegos en cuanto al significado espiritual de las palabras de Jesús. Ellos seguían creyendo que Jesús hacía referencia a pan físico. Danos siempre ese pan, Señor. ¿Dónde está? ¿Y el niño? ¿Dónde está? ¿El niño ese que la otra vez traía los panes? ¿Dónde está? Seguían pensando que era pan físico. La mente de ellos estaba muy aquí, en el ahora, en el mundo. Escribe John MacArthur muy acertadamente sobre el versículo 34 lo siguiente: su deseo continuo de usar a Jesús para satisfacer sus deseos físicos es evidente en este requerimiento y es un indicador claro de su interés superficial. Todavía hoy, dice este comentarista, esto marca a los seguidores superficiales y temporales de Jesús, que llenan los templos buscando satisfacer sus deseos y necesidades. Continúa escribiendo, siempre hay iglesias que los acomodan. Hoy día suelen ser los lugares que atraen grandes multitudes, pero tienen el porcentaje más pequeño de verdaderos creyentes.
Hermanos, en el verso 35 vemos a Jesús siendo totalmente claro y sin ambigüedades. Estas palabras contienen básicamente la idea central de este capítulo, de lo que Jesús quiere decirles. Y dice en el verso 35, por favor, lean conmigo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre y la sed que Jesús sacia es el hambre y la sed espiritual, mis hermanos. Sin el verdadero pan de vida, que es Cristo, el hombre está condenado a vagar por esta vida sin encontrar algo que verdaderamente lo sacie, lo llene. El alma sin Cristo, un tiempo busca llenarse de una cosa, luego por algún tiempo va por otra, a veces simplemente tratando de tener más y más de lo que ya tiene, pero lastimosamente el alma en tinieblas se encuentra con la trágica y terrible realidad que nunca es suficiente, nunca. Logro tras logro, meta tras meta, año tras año, va pasando el tiempo y al final de la historia es una terrible sensación de vacío. Solo el Señor Jesucristo es la única fuente de satisfacción plena y de vida eterna. Otro comentarista llamado William Hendrickson, ya muy conocido para nosotros, dice: el hombre alcanza vida eterna por medio de la fe, es decir, por medio de la unión íntima con Cristo, asimilándolo espiritualmente del mismo modo que el pan se asimila físicamente. El que viene a Cristo como alguien que no tiene otra cosa que sus pecados, clamando perdón, será perdonado, sin importar lo que haya hecho ni en lo que se haya convertido. En Jesús hay perdón de pecados. El Señor Jesús es el que se hizo hombre y vivió esa vida que no podemos vivir y murió esa muerte que nos correspondía por la vida que sí vivimos. Él es el pan de vida, es la reconciliación entre Dios y el hombre. Los que vienen y creen, los que vienen y realmente creen y buscan a Jesús por quien Él es, no por lo que Él puede dar temporalmente, serán reconciliados con el único Dios verdadero. Encontrarán la verdadera paz, la verdadera satisfacción plena, aquella que no pueden dar los actos religiosos sin vida, por más barullentos que estos sean, o más solemnes. Esta plenitud y paz que no pueden dar las terapias, los bienes materiales, las filosofías creadas por hombres, las drogas, el sexo, la pornografía, los placeres diversos, lícitos e ilícitos. Ninguna otra cosa que no sea Él. Y quiero decir de que si aquí hay alguien que no está en Cristo, quiero informarle que está condenado a vagar en una angustia inalterable llamada al despropósito, con hambre y sed que no se acaba nunca en este mundo, y ni con las cosas de este mundo. Así que si el Señor está hoy tocando tu corazón, este es el momento de creer y recibir a Jesús como el único verdadero pan de vida, como el único en el cual hay perdón. Y repito, no importa lo que hayas hecho. Pero a la vez es importante, una vez más, repetir y entender que debemos de acercarnos a Jesús, no solamente por aquello que Él nos puede dar, sino por
repito, por quién Él es. Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Santo, el digno de honra y honor. La gran idea de esta porción es: busquemos a Jesús por las razones correctas. Estos pasajes, hermanos, también quiero aclararles algo. Estos pasajes no nos están enseñando que no traigamos nuestras necesidades a los pies de Jesús. Nos están enseñando que hay una clase de falso seguidor o buscador que solo se acerca a Jesús para saciar lo suyo o cuando tiene necesidades. Y nos están diciendo estos pasajes que Jesús se aleja de aquellos que solo lo buscan por estas razones. Así que acérquense confiadamente, vengan a Jesús, vengan rendidos, vayamos rendidos, vengan con sus cargas, vengan con sus planes, vengan con sus luchas. No pidiendo un milagro como una señal para creer o para seguir creyendo, obviamente no, eso lo hicieron ellos y son un antiejemplo, sino totalmente sometidos a que nuestro Señor haga con nosotros lo que mejor le parezca. Amén. Amén. Porque descansamos en que su voluntad es agradable, hermosa y perfecta. Él es el pan de vida, el que sació el vacío que teníamos dentro. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Señor, ayúdanos a buscarte por las razones correctas, Señor. Ayúdanos a buscarte por los motivos correctos. Ayúdanos, Padre, a presentarte de la manera que te gustaría que te presentemos. Ayúdanos a ofrecer tu evangelio como tiene que ser ofrecido. Que sea olor fragante para los tuyos o olor a muerte para aquellos que no tienen parte contigo. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Te presentamos, Señor, nuestras necesidades, pero, Padre, ayúdanos a no buscarte solamente por estas cosas, sino a buscarte y a acercarnos, porque eres el Rey, el Santo, el Hijo de Dios, el Salvador. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos con tu palabra. Guíanos para el arrepentimiento. No hay otra fuente que sacia. No hay, Señor. No hay otra fuente de vida. No hay, Señor. No hay nada, Padre. Gracias, Señor. Danos fuerzas, danos sabiduría para el año que viene. Te clamamos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a luchar en contra del pecado que aún mora en nosotros. Te buscamos para esto, Señor, para que nos des fuerzas para seguir y glorificarte con nuestras vidas. Si este año vienen momentos de grandes pruebas, gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por cada puerta abierta, gracias por cada puerta cerrada. Gracias por cada tiempo de abundancia, gracias por cada tiempo de escasez. Te amamos, Jesús. No como deberíamos, pero te amamos. Tu santo nombre. Amén.